noches nuevamente. El tema de esta noche se titula Advertencia sobre nuestra actitud. Y Dios ha escogido a un hijo para que Él imparta su palabra. Él va a ser usado por el Espíritu Santo. Él es una persona muy especial y es nuestro hermano Luis González. Así que les recomiendo desde el lugar que usted se encuentre que busque una Biblia y busque un lápiz para que anote cada versículo, porque esta noche el Espíritu Santo nos va a hablar. Muchas gracias, hermano Omar. Buenas noches a los hermanos aquí presentes, a los que están en las redes sociales. Bienvenidos sean. En la iglesia Atillo estamos muy contentos porque recién ayer terminamos una semana de estudio de la palabra de Dios. Una semana que estudiamos mucho la palabra, estudiamos principalmente el libro del Apocalipsis. Y si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos en esta semana, los invito para que busquen en la página de la iglesia o en las diferentes redes de la iglesia las grabaciones de este estudio, que son muy enriquecedoras. Como dijo el hermano Omar, hoy vamos a hablar sobre una advertencia que Jesús puso en la palabra de Dios con respecto a nuestra actitud. Pero antes vamos a hacer un resumen sobre qué es la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios en Hebreos 11:1 nos da una definición de qué es la fe. Si gusta, me ayudan acompañándome a buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 1, el significado bíblico de qué es la fe. Hebreos 11:1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra traducción, en Dios habla hoy, lo traduce de esta manera: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Entonces, la fe es esa seguridad sin ningún margen de duda en que vamos a recibir lo que queremos. ¿Y por qué es importante este concepto de la fe? Aquí mismo en Hebreos 11:6 nos da la importancia de la fe. Busquemos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para agradar a Dios es necesario que tengamos fe. Entonces, es necesario que creamos sin margen de duda en Dios. ¿Y esto para qué? Busquemos ahora en Efesios 2:8. Efesios 2:8, la importancia de esto. Vamos a leer Efesios 2:8 y 9. Dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos como un regalo de Dios, como una bondad de Dios, pero esto lo recibimos a través de la fe. La fe es el medio por el cual nosotros podemos recibir esta gracia, este don. ¿Y cómo nosotros obtenemos esa fe?
Vamos a ir a Romanos 10. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. La forma en que nosotros vamos obteniendo esta fe, por la cual nosotros logramos obtener la salvación, la gracia, el regalo de Dios, es a través de escuchar su palabra. Y esta semana que nosotros acabamos de pasar, como les dije, hemos recibido bastante palabra de Dios. Y cada vez que nosotros asistimos a un culto, recibimos la palabra de Dios. Cada vez que hacemos nuestro culto personal, estudiamos la palabra de Dios. Y aquí es donde ya vamos a comenzar con el tema. ¿Qué hacemos nosotros con esa palabra de Dios? En Mateo 13 se nos narra diferentes parábolas que el Señor Jesús dio cuando estuvo en la tierra. Nosotros vamos a estudiar dos de estas parábolas. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Y la primera parábola que vamos a estudiar es la parábola del sembrador. Esta la encontramos de Mateo capítulo 13, de los versículos del 1 al 9. Mateo 13, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. Oídos para oír, oiga. Los discípulos se le arrimaron a Jesús y le preguntaron por qué le hablaba al pueblo en parábolas. Y después de algunas explicaciones que Jesús les da a ellos, Jesús mismo explica esta parábola. Esta explicación la encontramos entre los versículos 18 y 23. Versículos 18 al 23. Y dice la palabra: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Entonces, ¿qué es la semilla? La semilla en la parábola es la palabra de Dios. Y dice que cuando la persona escucha la palabra y no la entiende, es ese terreno que es el camino, donde no entiende la palabra, viene el malo y arrebata lo que sembró Dios y ya no se acuerda más de ella. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución o por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí tenemos otro tipo de actitud que podemos tener ante la palabra. La primera es, no la entendimos y no hicimos de un esfuerzo por estudiar la palabra. Somos ese camino en donde no surge fruto, no germina la semilla. Pero también está ahora este terreno pedregoso, donde no hay suficiente tierra, no hay profundidad para que las raíces crezcan. La persona entiende la palabra, se goza de la palabra, pero no la cuida, no la cultiva, no estudia la palabra, y cuando se encuentra ante situaciones donde lo ponen en conflicto con la palabra, tropieza. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones? Pueden ser situaciones familiares que le comienzan a decir, es que usted ya no se reúne con nosotros, o las familias se reúnen, comienzan a hacer las actividades los sábados, y ya comienza esta persona a poner en duda, bueno, pero es la familia, no hay tanto problema, o lo piden del trabajo que tiene que trabajar en sábado, y ya se pone a pensar, bueno, pero es que si no hago eso, no recibo dinero. Y muchas otras situaciones en las que cuando lo ponen en cuestionamiento, al no tener esa fe firme, al no tener esa convicción en la palabra de Dios, al no estudiarla, no tiene esa fortaleza para tomar una decisión para su vida. La decisión de honrar a Dios, de mantener ese compromiso que hizo cuando se bautizó y tropieza. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y wow, este versículo cuando yo lo leí, decía, wow, parece que esto lo escribieron en estos días. ¿Qué es lo que dice todo el mundo? Es que no tengo tiempo, ¿verdad? Las cosas del trabajo, las carreras, la situación de la pandemia nos ha complicado y ahora inclusive los que están en teletrabajo ahora tienen menos tiempo que cuando iban a trabajar. Entonces, dice, los afanes de este siglo. En la Biblia Dios habla hoy, traduce esto. Dice, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje,
pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no les deja dar fruto en ellos. Todas estas cosas hacen que la persona no logre tener su estudio personal, no logre tener su tiempo de estudiar la palabra. Vienen al culto y escuchan, pero no van y meditan en lo que se escuchó en la predicación. Y esto hace que estas espinas del trabajo, de los afanes que tenemos día a día, no le permitan crecer esa semilla de la palabra espiritualmente. Y esto ahoga ese crecimiento de la palabra de Dios, esa transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ay, me quedé pellizcada. Seguimos leyendo la palabra de Dios, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el cuarto tipo de terreno en el que la palabra produce fruto. Ese terreno es la persona que pone atención a la palabra, medita en ella, estudia la palabra y toma decisiones para su vida. Decisiones de fe, decisiones creyendo en lo que está en la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cuál de esos terrenos somos nosotros? Y vieras que yo en estos momentos me identifico con el tercer terreno, en el que los afanes de este mundo me absorben el tiempo, es un conflicto con el estudio de la palabra y debo hacer ese cambio. Yo no sé ustedes con cuál se identifican, pero la ventaja que tenemos, a diferencia de la semilla real que cae en el terreno y no puede moverse hacia otro, cae digamos en el camino y no puede moverse a tierra fértil, nosotros sí podemos cambiar nuestra actitud ante esa semilla espiritual que Dios siembra en nosotros. Nosotros sí podemos hacer ese cambio. En el versículo 31 encontramos otra parábola. Y dice la palabra de Dios. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener en sus manos una semilla de mostaza. Los que hemos tenido esa oportunidad realmente podemos entender bien. La semilla de mostaza es pequeñita, no sé, 1 milímetro tal vez de diámetro. Pero esa semilla llega a ser un arbusto. Cuando el sembrador siembra esa semilla y la cuida, les pasa cuidando, eliminando las malezas de alrededor,
abona el terreno y junto con algo que él no puede hacer, que es Dios, el sol, la lluvia, el oxígeno, hace que esa semillita germine y crezca y pueda llegar a ser un arbusto. Eso podemos hacer nosotros con esa semilla de la palabra cuando la escuchamos. Si nosotros repasamos la palabra, si nosotros estudiamos la palabra, si meditamos en ella y si la comenzamos a poner en práctica en nuestras vidas, vamos a hacer que esa semilla espiritual, que esa palabra en nuestro corazón que nos puso Dios, vaya creciendo, nos vaya transformando, nos vaya haciendo nuevas personas y sin darnos cuenta vamos a comenzar a dar frutos, porque la gente va a ver en nosotros cambios. Nosotros ya vamos a comenzar a testificar con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, de actuar. Ya vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y esto no es algo que hacemos nosotros. Eso es algo que Dios hace en nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidar esa palabra. Nosotros podemos hacer que si somos ese camino donde no nace la semilla, cambiarnos para hacer ese terreno fértil. Que si somos ese terreno pedregoso, hacer ajustes para cambiar a hacer esa tierra fértil. Lo mismo que si nos sentimos atacados por las cosas, los afanes de este mundo, nosotros podemos tomar decisiones. Y una frase muy común que tenemos nosotros es que no tenemos tiempo. Y permítame contarles, si aquel reloj está correcto, permítame contarles una experiencia que tuve yo. Yo siempre había dicho que no tenía tiempo para hacer ejercicio. Una vez, hace como 4 años, fui donde el doctor y se me quedó viendo y me dice: Luis, tenemos un problema. Parece que una parte de su cuerpo ya no está funcionando. Y eso me impactó demasiado. Yo, ¿cómo? Una parte de mi cuerpo no está funcionando, pero si yo soy joven. Me dice: sí, parece que el páncreas no le está generando la insulina, porque los niveles de azúcar suyo en ayunas están demasiado altos. Y tenemos que ver qué hacemos. Evidentemente no me gustó para nada eso que me dijo. Tal vez en la forma en que me lo dijo fue la forma en que me hizo reaccionar. Y yo tomé la decisión de meterme a un gimnasio para hacer ese cambio. Y yo no tenía tiempo, según yo, porque bueno, yo vivo en Coronado, mis hijos estudiaban acá, yo trabajaba en Santana. Entonces yo tenía que salir a eso a las 6 de la mañana a la casa, tenía que dejar aquí los chiquitos, pasaba a donde mi suegro aquí en Atillo para desayunar y llegar al trabajo 8:30. Y sin alterar, venir a dejar a los hijos acá, sin alterar la hora de llegar al trabajo, encontré 1 hora para ir al gimnasio. Ya cambié yo, vine a dejar a los niños, ya no me iba para donde mi suegro, me iba para el gimnasio. Ahí veía las noticias, igual que lo que hacían mis suegros. Hacía 1 hora de ejercicio, me iba para el trabajo. Para gloria de Dios, el páncreas comenzó a generar la insulina nuevamente y se me volvieron a controlar los niveles de azúcar.
Esta experiencia me enseñó que aunque yo siempre decía no tenía tiempo, uno puede encontrar tiempo. Y usted puede encontrar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si no logra encontrar tiempo en la mañana porque tiene que salir temprano, tal vez lo que tenga que revisar es si se puede acostar un poco más temprano. Si algo que está haciendo en la noche no sea algo de valor, y acostarse más temprano para respetar las horas de sueño y levantarse y tener ese rato con Dios. Tal vez podrá encontrar tiempos en el espacio, en el trabajo, en algún momento, pero usted sí puede hacer cambios en su vida para bien. Usted sí puede hacer mejoras para hacerse ese terreno fértil y poder dar esos frutos que Dios espera de usted. Por último, vamos a ver muy rápidamente otra parábola. En Mateo 13, en el versículo del 24 al 30, se habla de la parábola del trigo y la cizaña. Dice el versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto a uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el mismo Jesús también explica ese significado de esta parábola. Eso lo encontramos entre los versículos 36 y 43. Vamos a leerlo. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta última parábola que vamos a estudiar hoy nos enseña que siempre vamos a toparnos en esta vía espiritual
con personas que nos van a poner trabas, que nos van a cuestionar, que van a ponernos tropiezos en nuestra vida. Nosotros debemos tener claro lo que vimos al inicio. ¿Qué es la fe? La fe es esa certeza, no hay duda en lo que creemos. Es esa certeza de que Dios está con nosotros y que a través de la palabra nosotros vamos a triunfar. Puede ser que esa cizaña sean hermanos que nos encontremos en la iglesia, sean compañeros de trabajo, sean familiares, no sé. Pero nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra. Y para mantenernos firmes, nuevamente, tenemos que tener ese estudio personal, ese escudriñar la palabra en momentos